Hola a todos y bienvenidos a otra tarde ahora de miércoles heroicos. Eh, y hoy, bueno, para los que no saben, los miércoles heroicos son una serie de charlas, encuentros, días de taller cuando estábamos libres, que hacemos cada miércoles. Los hacíamos en la sede y de que empezó pues todo esto de la pandemia, los hacemos en directos por nuestro Instagram. Hoy hemos invitado a Sara Paloma Escobar. Ella es doctora especialista en medicina deportiva y bueno, a partir de varios sucesos, varias preguntas y un montón de curiosidades que tenemos, pues hemos decidido que era una invitada para el día de hoy. Así que, Sara, ¿qué tal todo? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Afortunadamente, pues estoy a punto de graduarme de medicina aplicada a la actividad física y al deporte y pues he tenido la oportunidad de trabajar más en el fútbol que en el ciclismo, pero pues aquí estamos para resolver algunas dudas y hablar un poco al respecto. Te invitamos básicamente porque eres ciclista apasionada, ¿no? Es otra de tus pasiones. Sí, así es. Últimamente estaba entrenando triatlón, pero sí, me gusta mucho el ciclismo. Llevo en el ciclismo más o menos 5 a 6 años y en ruta llevo aproximadamente 3 años. Vale, bueno, pues vamos a empezar al grano. Yo creo que la manera como vamos, yo de medicina no tengo ni idea, la verdad, ni de salud ni de nada. O sea, yo a duras penas voy rueda y cuando se me encalambra el brazo y ya empiezo a sentir que el corazón se va a detener, pues me armo un poquito. Es todo lo que conozco. Y creo que más o menos así todos los del club de Benividi están por el lado. Entonces, me han mandado algunas de las preguntas que tenemos. Eh, espera, sí. Me han mandado varias preguntas y vamos a empezar a hacerlas. Vamos a empezar por enfilando por el lado de rendimiento deportivo. Claro que No sé sí. si quieres empezar a hablar y después te hago. Pues, a ver, el rendimiento deportivo depende mucho del tipo de obviamente, deporte en el que uno se enfoca. Hay deportes, obviamente, en conjunto, hay deportes individuales y está el ciclismo y el triatlón, que son deportes de resistencia o mal llamados por ahí de largo aliento. eh, que tiene pues otro método de entrenamiento deportivo y obviamente por la época que nos tocó en este momento del SARS-CoV-2 o el coronavirus, pues eh, este momento de encierro, de cuarentena y de confinamiento que nos ha tocado enfrentarnos, pues eso va a afectar nuestro rendimiento deportivo, así uno siga entrenando en rodillo o haciendo fortalecimiento. De igual manera, uno se le afecta toda la parte de rendimiento, perdón, que hay que tener presente. Se afectan todas las capacidades físicas, se afecta todo lo que es la condición aeróbica del individuo, o sea, la resistencia, se afecta el consumo de oxígeno máximo y eso depende del largo que sea del confinamiento. Entonces, si son confinamientos de menos de 2 a 4 semanas, sí va a haber una disminución y esa disminución básicamente se va a dar es por una disminución de la hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno de un lado a otro. Va a haber disminución del volumen plasmático, que también pues ayuda como a transportar esa hemoglobina para que el oxígeno llegue al tejido, y va a disminuir la capilaridad a nivel muscular, que es el que me va a permitir el intercambio para dar oxígeno y que se pueda llevar como todas las vías metabólicas. Todo eso se va a ver afectado, independiente o no si usted sigue entrenando, que hay que tenerlo en cuenta. Obviamente la masa muscular va a disminuir, todo el tejido graso va a aumentar y asimismo la parte de hidratación es muy importante en esta época. Sobre todo yo sé que en España están entrando como en la parte de verano, en el periodo de verano, y son lugares cerrados donde la sudoración va a ser incluso mayor y hay que tener en cuenta cómo sería la hidratación también en esta época. Básicamente es eso. Mira, entonces, ahora que lo dices, a nosotros nos han soltado más o menos hace unos 10 días.
Se han abierto como una franja horaria para hacer ciclismo, que es para hacer deporte en general, es que me obsesiono, que es de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Y una de las preguntas que tenemos de uno de los socios de Benividi es si existe para cada persona una franja en especial que sea recomendable para entrenar, para mejorar el rendimiento. Sí, el rendimiento depende mucho o las horas de entrenamiento depende mucho del circadiano, del sueño, sueño vigilia, perdón, del ciclo sueño vigilia, porque hay una liberación de ciertas sustancias a ciertas horas del día que permite que el rendimiento sea incluso mayor, pero no a todos les es fácil o madrugar para hacer el ejercicio o en la noche. Hay gente que no es capaz de hacer ejercicio en la noche y eso ya es de preferencias. En cuanto a la parte fisiológica de qué es lo que sucede en horas de la noche, sobre todo por el cortisol, se libera más en horas nocturnas. Incluso hay dos picos, uno entrada a la noche y otro es en horas de la madrugada, tipo 4 de la mañana. Y con eso, 4 de la mañana. más o menos, ese es el segundo pico, son dos picos grandes y además en la noche hay liberación de hormona del crecimiento. Entonces, para ejercicios de fuerza, por ejemplo, es mejor durante la noche. Todo lo que es fortalecimiento, aumento de masa muscular, se prefiere en la noche. Y en horas de la mañana hay más pues en horas madrugado hay más cortisol y hay más liberación o liberación de adrenalina, lo que permite que el sistema nervioso simpático se acelere y por ende los ejercicios de resistencia se favorecen a esa hora de la mañana. Además hay más oxidación de grasa, entonces también ayuda en horas de la mañana. Pero eso depende mucho de lo que a uno le guste también, uno no se puede ir muy de la mano de la fisiología, ¿cierto? O sea, sí se puede uno ayudar, pero no es un requisito de que tengas que hacer ejercicios de fuerza en la noche o resistencia en la mañana, ¿no? Y bueno, ahora que lo dices, se ha puesto muy de moda entrenar en ayunas, en la mañana. ¿Qué nos cuentas de eso? ¿Qué opinas de eso? Eso es un tema de discusión bastante amplio en cuanto al ayuno. Incluso hace poquito en el posgrado estábamos debatiendo sobre el ayuno intermitente, que es una de lo que está de moda también. Y sí se recomienda y sí tiene efectos benéficos con ciertos tipos de ayuno. Incluso las recomendaciones es, por ejemplo, respetar las horas de sueño, a diferencia del Islam que tiene pues como la parte religiosa, que no pueden comer durante el día, solo en la noche. Creo que eso sí puede afectar un poquito por el ritmo circadiano, pero sí puede hacerse. Hay una cosa con el ciclismo, que como el ciclismo requiere más horas de entrenamiento, incluso uno a veces se puede llevar 4, 5, 6 horas, depende de la rodada y de los kilómetros y la intensidad a la O que más. hagas, o más. Entonces hay que tener un poquito de precaución porque les puede dar una hipoglicemia y puede tener efectos que uno no desearía en el ciclista, ¿cierto? Entonces es más como para otro tipo de deportes, o se puede ayunar de manera intermitente, ¿cierto? O sea, el día que usted no va a hacer una jornada larga de entrenamiento, pues lo podría hacer, y está demostrado que incluso con 2 o 3 veces a la semana funciona. Pero el día que vas a salir mucho tiempo, pues tenés que recargar el glucógeno, que es como la alimentación que tenés vos Pero en los músculos para... Dime. no, al decir ayuno, no, o sea, no comemos en ese día o comemos muy poco ya, por ejemplo, si entrenamos temprano en la mañana, ya pasamos al mediodía y comemos, o ese día no. No, el ayuno, hay varios tipos o métodos para realizar el ayuno, ¿cierto? No es solo que yo no ayuno ese día, pues que no, yo no desayuno ese día y ya, no. Hay varios métodos, hay uno que es de, por ejemplo, hay uno, por ejemplo, que no se come en todo el día. Hay otro método que es el que a mí más me gusta, que son 16 horas de ayuno por 8 de comida, ¿cierto? ¿Cómo? Entonces normalmente, 16 horas de ayuno por 8 de comida. 8 horas exacto, comiendo. sí.
Exacto. Entonces, por ejemplo, vos comes a las 5 de la tarde y al otro día desayunas a las 10 11 de la mañana. Ahí estás haciendo un ayuno de más o menos 16 17 horas y funciona. Lo que pasa es que hay que tener precaución, como te digo, con respecto cuando uno hace un ejercicio de larga duración. Hay unos cambios metabólicos que se dan debido al ayuno, que se han demostrado científicamente que tienen una un buen resultado en el cuerpo humano, por decirlo así. O sea, perfecto. O sea, no es, ayunar no es, salgo, no como, salgo a entrenar y luego me zampo 7 butifarras, 3 botellas de vino, 2 pancetas y no, eso no, ¿no? No, no, eso también es ayunar. Obviamente ayunar es un proceso, es un periodo prolongado de no ingesta de alimentos, que generalmente es de 6 7 8 horas, ¿cierto? Pero hay métodos que hoy utilizan de dieta, que se llama, por ejemplo, el ayuno intermitente, que era lo que te quería explicar, que hay varios métodos para hacer el ayuno intermitente. Y otra cosa que se estuvo hablando mucho también es sobre la alimentación, a raíz de, por ejemplo, de este documental que pusieron en Netflix, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ahí Gege lo dirá, sobre las dietas vegetarianas y las dietas veganas para mejorar el rendimiento. Eh, Eso es un tema muy complejo. Eh, la dieta vegetariana, pues yo la respeto, yo no soy vegetariana, mi hermana lo es. Eh, pero, por ejemplo, creo que en la dieta vegetariana, Eso, creo, de Game Changers. sí, correcto. Creo que la proteína animal es la que mejor proteína tiene y ofrece, que para mí es supremamente importante para que no haya un consumo o una pérdida de masa muscular, lo que nosotros llamamos proteólisis, ¿cierto? Me parece que esa proteína animal es mejor que la vegetal. Sin embargo, hay comida vegetariana obviamente rica en proteína que no tiene la misma cantidad de proteína que el animal, pero que podría hacerse. Igual esa gente que es vegetariana o vegana necesitan muchas veces hacer controles médicos pues de exámenes clínicos para mirar cómo están algunas vitaminas, la ferritina, por ejemplo, el hierro, y todo como el almacenamiento de esta, la vitamina D, que es el que nos permite a nosotros hacer tener un buen rendimiento físico, ¿cierto? Porque si tenemos déficit de alguna de estas cosas, pues podríamos llegar a unos efectos deleterios y adversos que pueden estar presentes. Por ejemplo, lo mal llamado que era en la trilogía del atleta femenino, ¿cierto? Que es mal llamado, se llama, se me fue el nombre, un síndrome por déficit de energía que a veces puede pasar por una mala alimentación y que podría dar. Entonces hay que tener precaución con eso porque podríamos tener afecciones en el rendimiento, pero sí, o sea, la dieta vegetariana tiene proteína, una proteína vegetal que no es lo mismo que la proteína animal y que muchas veces se requiere de suplementación de vitaminas y eso para equiparar lo que me da la proteína animal. Okay. Y bueno, el tema obligado aquí, en cuanto a recuperación, es bastante conocido por todo el mundo y un hábito que tenemos de tomarnos una cervecilla o unas cervecillas para recuperar. ¿Esto sirve realmente para recuperar? ¿Estamos haciendo algo fatal? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo Eh, hacemos mejor? ¿Me sirvo otra cerveza? Mira, la cerveza, una sola cerveza no tiene nada de malo, ¿cierto? Te la puedes tomar sin problema. El problema es cuando se toma uno más de una. La cerveza muchas veces genera unos cambios a nivel del cuerpo donde hace que orines más y puedes perder más líquido, ¿cierto? Más líquido del que consumes. Entonces eso podría llevar a una deshidratación secundaria, que lo que uno busca en la recuperación es obviamente hidratarse bien y mejorar todo lo que uno tuvo de pérdida durante la jornada de ciclismo. Hay otra cosa de un artículo que leí hace por ahí un año o un poquito menos, es que el alcohol puede afectar la síntesis de proteína en el músculo y por ende puede haber
pérdida de masa proteica muscular, que eso es lo que uno no quiere, entonces no se recomienda. Mm. Obviamente una, dos, pues eso no hace daño, pero no es lo ideal para recuperar. Y bueno, nuestro club no es muy de ir a competencias, pero a veces hacemos carreras largas que necesitan esto. ¿Qué recomendaciones darías para alguien que vaya a una competencia o que vaya a una prueba que requiera un esfuerzo, no sé, con un desnivel, por ejemplo, tipo un apurito, que es un desnivel de 5.000 metros de desnivel y cosas así? Pues las El día recomendaciones son antes, día después. Las recomendaciones son muchas y van desde la preparación, ¿cierto? Obviamente se requiere una buena preparación para poder lograr hacer esa competencia. Eh, Obviamente ya pues en cuanto a la alimentación hay que tener en cuenta una alimentación previa, durante y posterior a la, a la, a la competencia a la que se está yendo. En cuanto a la competencia previa, pues lo ideal es tener una carga de carbohidratos que sea no muy rica en fibra, porque eso puede Pasta. enlentecer, pasta, perfecto, arroz, ¿cierto? Porque eso puede enlentecer un poquito el vaciamiento gástrico, entonces uno tiene que llenar bien los depósitos de glucógeno para que uno tenga una adecuada reserva a la hora de ir a la competencia. La proteína 2, 3 horas antes no es muy recomendable porque eso llena mucho el estómago y la saciedad y hay gente que le puede dar como alteraciones gastrointestinales y pues no es lo ideal, o sea, comer proteína más de 5 horas antes, ¿cierto? Y las grasas, obviamente no es bueno el consumo de grasas porque eso también aumenta la distensión abdominal y pues podría llevar a alteraciones gastrointestinales. En cuanto al momento durante la competencia, entonces la primera hora pues no es un requisito de tener ingesta de alimentos o de electrolitos, por ejemplo, pero ya después de la hora sí es requerimiento de estar comiendo en múltiples ocasiones o geles que tengan No, glucosa o un sándwich pequeño o, o, pues o un bocadillo que es lo que usamos mucho en Colombia, no sé si allá se consigue. El banano bocadillo también es otra funciona. cosa aquí. Que Ah, nosotros en la ruta sí que usamos el bocadillo, pero bocadillo butifarra, bocadillo es un sándwich largo. listo, el bocadillo aquí es otra cosa. No, Es un dulce rico, pues es un dulce de guayaba que es rico en glucosa de fácil absorción. sería como un gel, Eh, ¿no? Casi. Casi, más o menos, sí. También hay geles y eso se debe consumir más o menos cada 45 minutos después de la hora, ¿cierto? Dependiendo ya de las horas que vas a estar montado en la bicicleta. Obviamente hay que tener precaución. Yo le digo a todos mis pacientes que no vayan a ensayar un gel nuevo durante competencia, pues este podría dar alteraciones gastrointestinales. A mucha gente pues que no le pueden caer bien y pueden sufrir de diarrea o algo como lo que le pasó, diría yo, a Dumoulin, quién sabe qué le pasó en esa prueba una vez, pero bueno, son cosas que suceden. Entonces yo prefiero no ensayar eso durante la competencia y más bien hacerlo durante entrenamientos para que a la hora de competir no me vaya a suceder algo. En cuanto a la hidratación, el antes siempre hay que estar muy bien hidratado, no solo con agua, sino con electrolitos. Durante la competencia, la primera hora solo si vas a montar una hora de bicicleta, solo con agua está bien, pero después de la hora es demasiado importante empezar a utilizar electrolitos para que las pérdidas no sean mayores y no vaya a haber como alteraciones hidroelectrolíticas que podrían afectar el funcionamiento del cuerpo, ¿cierto? Y la- Y eh, en, dale. ¿Qué tan recomendables son estos geles de cafeína, taurina, todo Mira, lo que... los geles de cafeína no tienen problema. El problema radica en que cuando consumen más cafeína de la que está autorizada, pues ya se considera doping, ¿cierto? La cafeína es una ayuda ergogénica, quiere decir que ayuda al rendimiento de alguna u otra manera, pero hay unas dosis establecidas que no te puedes pasar de ahí porque ya puede causar efectos adversos en el individuo.
e incluso llevar a consecuencias pues muy desagradables. Y en cuanto a la taurina, yo no soy muy partidaria del uso de taurina y menos combinado con cafeína, pues porque los efectos pueden ser incluso peores. Entonces pueden llevar a arritmias y finalmente la muerte. Uno de los socios me acaba de preguntar por el Red Bull. ¿Qué opinas de...? El Red Bull tiene taurina y cafeína juntos. El problema es cuando usted toma más de uno y siga sumando y sumando. Entonces eso sí podría llevar a arritmias y causar pues cosas que no quisiéramos que sucedan. Y, Entonces no soy muy partidaria de la combinación. y el gran mito del ciclismo colombiano de los 80 que era la guapanela, que es una bebida hecha con básicamente panela, que es dulce de caña de azúcar, disuelto en agua. ¿Qué tal es? ¿Tiene alguna función real? ¿Sirve? Pues es como un gel, solo que no tiene electrolitos, es simplemente la sustancia azucarada que es lo que te permite la fácil absorción de glucosa y con eso tener depósitos para poder llevar a cabo, pues para sacar la energía que necesitamos para la contracción de los músculos. Otro de los socios me hacía otra pregunta en estos días de que te hiciera, que era sobre el rendimiento y la respiración. Si hay alguna manera de mejorar, por ejemplo, en cuanto a la respiración, me imagino que se refiere a recuperar, digamos, estás haciendo un puerto y llegas a un punto en que no puedes ni respirar y tal, si hay algún ejercicio de respiración o hay alguna práctica que se pueda hacer para mejorar un rendimiento en este sentido. Pues científicamente la verdad no lo veo en cuanto a terapias de en cuanto a terapias de respiración para mejorar rendimiento, ¿cierto? Yo lo de la respiración lo he visto más es como para manejo, pero toda la parte de entrenamiento de hipopresivos y de core sí funciona para este determinado ejercicio. ¿Qué tan necesarias son realmente las pruebas de esfuerzo? Todo lo de la tamización cardiovascular es un tema de debate. Hay dos escuelas que se pelean una con la otra, ¿cierto? De si se debe hacer tamizaje o no. Perdón, no sé no tengo ni idea qué es tamizaje. Bueno, tamizaje es, por ejemplo, yo hacer una prueba para buscar algún riesgo de desarrollar algo. Ejemplo, con el cáncer de cervix o de cuello uterino, uno hace el examen específico para ver si tienes la patología o no, ¿cierto? Y así vamos a prevenir la enfermedad catastrófica del cáncer. Entonces el tamizaje es eso, buscar como algo que me diga que estás en riesgo de desarrollar alguna patología por eso, ¿cierto? Entonces, en cuanto a hacer tamizaje o no cardiovascular para deportistas, es, como te digo, es muy debatido. La escuela americana dice que no se debe hacer simplemente con historia clínica y con un cuestionario que ellos tienen de la AJA, pero el Colegio Europeo dice otra cosa, sobre todo por los italianos, donde dicen que sí se debe hacer mínimo un electrocardiograma, mínimo, ¿cierto? Y obviamente toda la parte que se dice de todo el antecedente, pues de hablar bien de los antecedentes personales, familiares, eh, y como sintomatología o algo que esté con respecto al ejercicio, ¿cierto? Pero entonces el colegio americano dice que no, pero es que el problema porque el colegio italiano dice que sí se debería hacer mínimo un electrocardiograma y el hecho es que en Italia, en un sector de Italia, hay una enfermedad que es la arritmogénesis del ventrículo derecho, que eso es propenso a Hostia, pues desarrollar te iba a preguntar arritmias, de eso enseguida. son propensos para desarrollar algunas arritmias y es una causante de muerte súbita. Entonces es por eso que el Colegio Europeo ha tomado
el electrocardiograma eh, como un método de tamización para encontrar enfermedades cardíacas. Nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, pues nosotros siempre leemos los dos colegios. Finalmente, en los equipos profesionales se recomienda hacer tamización mínimo el electro, ¿cierto? Y el cuestionario de la AJA y todo para ver si tiene factores de riesgo para sufrir alguna pues muerte súbita o tenga alguna alteración. Hay que tener en cuenta que el ejercicio como tal de atletas de alto rendimiento me puede generar unas adaptaciones estructurales en el corazón y que me puede llevar a unos hallazgos electrocardiográficos pues en la maquinita que te muestra pues como las líneas del corazón que son completamente normales para un atleta de alto rendimiento, pero que no sería un hallazgo normal en una persona en cualquier persona, ¿sí me hago entender? Sí. El, Ya si uno busca, perdón, tranqui. déjame terminar acá, ya si uno encuentra hallazgos o alteraciones en ese electrocardiograma, pues ahí ya sí se piensa en las pruebas de esfuerzo, en la ergoespirometría y en otras para ver el comportamiento, cómo es con el ejercicio. Esto que has dicho de la parte de Italia, que no me acuerdo el nombre, justo uno de los socios nuestros nos preguntaba, porque padece una cosa que se llama bloqueo de la rama derecha del corazón, y hasta qué punto es compatible esto con el hacer ciclismo. ¿Le ayuda, le beneficia, lo empeora, tiene que cuidarse, lo puede hacer normalmente? ¿Qué? Eh, Hay que preguntar primero si el bloqueo es completo o parcial, ¿cierto? Porque uno de los hallazgos como adaptación a los cambios electrocardiográficos que suceden en un atleta, esas adaptaciones normales, es que puede haber hallazgos de un bloqueo parcial de la rama derecha del ventrículo derecho. Entonces, obviamente, pues ahí no habría ningún problema, es un cambio normal, pero si es total, pues ya sí hay que hacer estudios adicionales y preguntar por antecedentes para mirar si el riesgo es alto o no. Obviamente también es importante preguntar o mirar en el electro si hay otros hallazgos compatibles con corazón del atleta, que es lo que nosotros llamamos, que son esas adaptaciones normales que suceden en el corazón a raíz del ejercicio y de las cargas altas de entrenamiento. Y otro de los socios nos pregunta, si, yo no sé qué es, por el efecto ventana, El efecto ventana, a ver que si es es, lo que yo creo que me está preguntando, es después de usted hacer un ejercicio, hay un efecto que se llama ventana, que es la inmunidad o las células que nos defienden contra infecciones disminuyen, pero es una disminución normal, ¿cierto? Que al cabo de 24 a 48 horas se vuelve a equiparar o vuelve dentro de los valores normales, y por eso es que a veces vemos, por ejemplo, en el Tour o en el Giro, que hay gente que le da sobre todo infecciones de la parte superior de la vía pulmonar, ¿cierto? Y se explica por ese periodo de ventana. Si es real, si pasa, si hay evidencia al respecto. Por eso una de las recomendaciones, sobre todo en Colombia, es que no nos excediéramos en la intensidad del ejercicio dentro de la casa, precisamente para evitar infecciones, no necesariamente pues por coronavirus, pero para evitar cualquier infección que nos hiciera ir al servicio de urgencias. Ese periodo de ventana sí existe, sí está comprobado, y es más o menos eso que te digo, es una ventana donde la inmunidad disminuye pero después vuelve a su estado basal. o sea que en esta época que es Ah, rodillo, bueno, rodillo, rodillo, espérame que están preguntando de otro efecto ventana, que es el de la alimentación, sí. ah, El efecto ventana de la alimentación es que hay esos dos, el de la inmunidad y de la alimentación. El efecto ventana es básicamente para nutrir otra vez el músculo, y entonces es después de hacer un ejercicio, uno tiene 2 horas, que sería el momento ideal para usted hacer otra vez alimentación de carbohidratos y proteínas para recargar nuevamente los depósitos de glucógeno, porque de la carga o del depósito que tengamos de glucógeno depende una buena recuperación. Se dice que basta 2 horas, pero el momento ideal son los primeros 45 minutos después de haber terminado el ejercicio. Ese es el efecto ventana. o sea, terminar y comer. Exacto.
para volver a recargar el músculo de glucógeno, que es el que finalmente nos ayuda a mantener el rendimiento, por decirlo así. Una vez empiece a disminuir los depósitos de glucógeno, ahí es cuando empieza a haber la fatiga. Ahí encajaría el eat pasta, right pasta, ¿no? Sí. Bueno, ay, se me olvidó lo que te iba a preguntar. Lo del efecto ventana, tal. Bueno, bueno, no, entonces, siguiendo un poco con esto, ¿qué recomendaciones en esta época que es de la gente que está encerrada todavía, que hace rodillo, qué recomendaciones deberían tener para evitar un montón o qué les podría pasar si no tienen ciertos cuidados? ¿Y cuáles serían los Bueno, cuidados? bueno, eso ha sido un tema de mucho debate aquí en Colombia, incluso de críticas y todo, y creo que es importante dejarlo como, pues dejarlo dicho que el ejercicio durante la cuarentena es un momento simplemente para mantener. La idea no es mejorar las aptitudes físicas, ¿cierto? El rendimiento es simplemente mantener, como te había dicho, por ese periodo de ventana con respecto a la inmunidad, se recomienda que el ejercicio aeróbico no sea mayor de una hora en cuarentena, ¿cierto? O sea, encerrados en la casa. No es lo mismo una hora de rodillo a una hora de estar al aire libre, ¿cierto? Los gastos son diferentes, vos al aire libre tenés bajadas, subidas, descansadas. eh, en el rodillo, por más que estés bajando, si es un simulador, pues igual estás pedaleando, ¿cierto? Además que la ventilación no es la misma, la sudoración es mucho mayor, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por lo del efecto de ventana, como les dije, lo ideal es no hacer más de una hora de rodillo. Yo sé, incluso yo he hecho más de una hora de rodillos, pero no lo trato de hacer muy frecuente, ¿sí me hago entender? He llegado hasta 2 horas, lo digo pues obviamente no con una intensidad del 100%, pero sí he llegado a hacer 2 horas de rodilla en esta época de confinamiento, porque a veces el cuerpo y la mente te lo exige, ¿cierto? Pero la intensidad incluso no debería ser más del 85% de la frecuencia cardíaca máxima, tampoco según lo que dice toda la parte de artículos científicos. eh, y lo otro es garantizar la buena recuperación y la buena hidratación. Lo otro que recomiendan es que si quieres hacer más de una hora de rodillo, pues de trabajo aeróbico, pues deberías hacer la hora, descansar mínimo 3 horas, hacer una buena alimentación, un buen descanso y recuperación, y puedes volver a hacer otra hora. O sea, sí se podría y sería mejor fraccionado. ¿Y qué tan buena es la combinación, suponiendo que no estuviéramos en la situación actual, qué tan buena es la combinación rodillo-entreno real? No, el rodillo sirve para muchas cosas, sirve para mejorar la cadencia, hay trabajos de fuerza específicos que lo puedes hacer, o sea, incluso yo lo vengo usando hace por ahí 2 años, lo vengo usando sin estar en cuarentena, y hago trabajos en rodillo y hago trabajos afuera en calle. Obviamente los trabajos son muy diferentes, pero sí se pueden complementar. Eh, Simplemente son las recomendaciones actuales que son las que uno da al respecto. Y bueno, me acuerdo siempre que mi abuela me decía de no bañarse acalorado, de no mojarse acalorado, después de hacer deporte. ¿Qué tan cierto es esto de que cuando uno termina de hacer deporte, pues no se debe duchar? Te digo la verdad, yo me ducho y abro la nevera también y toda la cosa, pero yo voy y me Pero eso ducho. tiene alguna Eh, base. la verdad no lo he encontrado, no lo he encontrado. Es más, es un método de enfriamiento. Muchas veces en el equipo de fútbol, que yo he estado en equipos de fútbol profesionales, después del entrenamiento incluso los llevamos a hacer recuperación en hielo, entonces no, no pasa nada. Ya. Bueno, en cuanto, por ejemplo, a mejorar rendimiento, ¿tú crees que cada deportista llega a un punto en el que alcanza su cúspide y de ahí ya no puede pasar? ¿O hay alguna manera natural en la que pueda pasar? Pues mira, el consumo de oxígeno es verdad que uno llega hasta cierto punto y ya su cuerpo no puede más, eso es verdad, ¿cierto?
Sin embargo, a medida que vos entrenás a aumentar la masa muscular, al aumentar la masa muscular vas a aumentar el número de mitocondrias, que es el que lleva a cambio el intercambio, la oxidación de oxígeno y de glucosa y de toda esa cosa para poder sacar la energía para llevar a cabo el ejercicio. Entonces, inicialmente hay unos cambios que yo te decía, metabólicos y estructurales, que permiten mejorar ese rendimiento, pero que si va a llegar un punto donde el consumo de oxígeno máximo no va a aumentar, incluso se dice que uno lo puede mejorar hasta un 20% y de ahí no más. Entonces sí, yo creo que llega a un máximo, y obviamente la edad también depende mucho. Después de cierta edad todo empieza a disminuir. eh, ¿Cuál? entonces, no, depende del sistema, el sistema óseo. También hay un momento de máximo mineralización y después empieza a disminuir, es más en mujeres que en hombres. La masa muscular después de cierta edad se empieza a bajar, etcétera, etcétera. Pregunta Merlo, uno de los socios, la importancia del magnesio en la recuperación. Es bastante importante, está dentro de algunas vías metabólicas que ayuda a la oxidación de glucosa, de grasas y eso que ayuda. Entonces el magnesio es importante, sí, igual que se me fue. Bueno, en este momento se me fue, pero hay otro que también es el zinc, es Sí, supremamente pues me lo importante. apunto. Listo. Y Eso no es de suplementarse, ¿cierto? Es simplemente alimentarse bien y de las comidas que tengan pues gran cantidad de estas sustancias, ¿cierto? De estos minerales. como, yo es que no sé. No, eso pues dependiendo obviamente del grupo del grupo de pues del grupo de comidas, pues se puede dar. Hay, por ejemplo, vegetales, frutas que son ricos en magnesio, en zinc y otras cosas que pues nos podría facilitar toda esta, eh, pues no es como para estar tomando vitaminas que porque eso me va a ayudar, no, eso con una buena alimentación se gana. Ujú. Y lo de la crio, esto que pregunta el niño. Crioterapia. Sí. La crioterapia es pues para la recuperación. Hay crioterapia que es simplemente masaje frío o inmersión en agua o inmersión, pues en agua fría o inmersión en hielo. Sí funciona, se ha demostrado que tiene eh, ayuda en la recuperación. Hay que tener mucha precaución con el tiempo de inmersión porque puede llevar a efectos deleterios. Entonces, por ejemplo, ¿Efectos qué? Es que, adversos pues o ah, deleterios, ¿no? O no los que uno espera. ya. Entonces, sí, la crioterapia, hay muchas evidencia también con el masaje, con el foam roller, que es el que uno hace, sí, no sé si sabes cuál es el foam roller, No, con el que uno hace liberación miofacial. No, después te mando la imagen. nunca me lo he hecho. Eh, Eso ayuda para la recuperación, el masaje. Incluso hay evidencia con la leche chocolatada que ayuda después de un entrenamiento para la recuperación. Ah, sí. Y obviamente el buen sueño. Obviamente el buen sueño y la higiene de sueño también ayudan. Se recomienda dormir ojalá 8 horas antes de una competencia y ojalá la, eh, pues toda la parte de recuperación y Pero, ¿a antes qué de te empezar refieres la con la higiene del sueño? ¿Bañarse higiene antes? del sueño. No, no, no. Higiene del sueño son medidas que uno toma para descansar bien. No es tener el celular al lado, porque a veces si suena lo puedes contestar, apagar el teléfono, desconectarlo. eh, Uno debe dormirse, pues son medidas que uno toma para uno descansar adecuadamente, ¿cierto? Y para tener un buen descanso y un buen ciclo del sueño. Ok. Hay otra, por ejemplo, no me acuerdo dónde leí que una de las cosas que encontraban de doping era el B12, ¿no? El B12 que lo venden también como en vitaminas. ¿Hasta qué punto, o sea, se puede tomar como, o cómo, hasta qué punto se puede considerar doping o no? No, pero el B12, hay una lista de la WADA, que eso se puede descargar,
cierto que la WADA es la Asociación de Antidoping Mundial. Ahí se puede descargar y está dividido de cuáles son las sustancias prohibidas, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que hay sustancias que ante el mínimo consumo ya son doping y que ya después de que sobrepasen cierta concentración, pues se vuelven doping positivo. El B12 no está dentro del doping, las que sí están dentro del doping es por ejemplo la eritropoyetina, el salbutamol, que es una sustancia que es para dilatar los bronquios, para el manejo del asma, El, sí, ese, el inhalador, eh, ¿Alguna es otra? permitido hasta ciertas concentraciones, pero después de ciertas concentraciones ya se vuelve doping. El B12 no está dentro de la lista, las anfetaminas sí, lo que son todos los opioides también lo son, la cocaína también está dentro pues, de todas esas sustancias y la eritropoyetina es básicamente porque te aumenta la cantidad de hemoglobina y por ende mejora el transporte de oxígeno a la parte muscular. Sí, el salbutamol es el Ventolin también, ¿El es qué? el que Ah, lo tiene, el el mentolín. Ventolin. Ventolín. Es también que se llama, pues lo llaman así, creo que en Europa se conoce más por ese nombre, y fue el que dio el hallazgo positivo para Froome hace poco. Eh, pero después Froome pues logró mostrar su farmacocinética, que la farmacocinética es cómo se metaboliza ese fármaco dentro del cuerpo para ver si consumió lo que era o si su cuerpo predispone a que absorba más de la cuenta. Eh, hostia, es que no alcanzo a leer todo lo que pone. Tío, espera. Cuando la última vez que nos vimos me hablaste de un tema que me pareció ultra interesante, pero que no terminamos y no me lo ¿Y cuál explicaste, que sería? era ¿Y cuál sería? el doping genético. Uy, es un tema que no conozco mucho al respecto, la verdad. Sé que en el Dame ciclismo, es que nunca me he imaginado qué coño es el doping genético. Es no, como que unos niños en es, prometa para que sean ciclistas, atletas, levantadores de pesas no, la verdad no te sabría decir mucho. Sé que, y he escuchado comentarios, no es que lo haya visto en un artículo científico, eh, pero, pero sí lo he escuchado que lo hacen. Lo que pasa es que los ciclistas profesionales están un paso adelante de toda la parte de la UADA, de mirar cómo se maneja todo el doping. Eh, pero no sé mucho al respecto, la verdad no tengo mucho conocimiento del doping genético, pero sí sé que lo he escuchado y sé que existe. da miedo solo el nombre. Y, por ejemplo, alguien, qué sé yo, alguien que de pronto vaya a competir en algo, podría estar, por ejemplo, positivo en doping por alguna cosa. Me refiero, por ejemplo, al caso del chuletón, del famoso chuletón que dio positivo por no sé qué. ¿Algún alimento Con la que dé boldenona. positivo en algo? Sí. Mira, la boldenona es una sustancia que aquí en Colombia han salido varios positivos. No, bueno, el Puerta sí salió positivo por boldenona, que es el de pista, es el ciclista de pista que fue incluso campeón mundial, que todavía está pues como en ese problema, pero también el tenista hace poco, el que se ganó Wimbledon en parejas, también salió positivo, pero ya lo solucionó y hay como dos o tres pesistas que salieron positivos. Y algunos futbolistas pues en Colombia salió un futbolista de un equipo de fútbol profesional. Con la boldenona la situación aquí es que al ganado eh, lo inyectan con boldenona para el crecimiento, que es una hormona androgénica que permite el aumento de la masa muscular y por ende el ganado pesaría más, entonces se vendería más caro. Eh, Todavía hay preguntas de si la cantidad que le inyectan verdaderamente produciría el doping o no, y todavía se cuestiona mucho. El tenista, que en este momento se me va el nombre, eh, lo solucionó así, demostró que en la carne había presencia de boldenona. Entonces, en Colombia se permite el uso de boldenona en ganado, hay países donde no lo permiten, Europa no lo permite, Estados Unidos no permite el uso de boldenona. Entonces, en Colombia estamos
habría que investigar más al respecto, pero sí podría dar positivo según lo que se encuentra hoy en día. Una cosa que, no, que yo, por ejemplo, no entiendo es, o sea, sé que aumenta el rendimiento, pero el doping en sí, ¿qué le hace a tu cuerpo? O sea, ¿qué hace para que tú puedas rendir más? Lo que pasa es que la definición de doping es, Ayuda o algo así. No. no, la definición de doping es, a ver, nosotros hay sustancias que son ayudas ergogénicas y no solo sustancias, sino también dispositivos que nos mejoran o nos ayudan a mejorar el rendimiento. Eso es una ayuda ergogénica, ¿cierto? Lo que pasa es que hay ayudas ergogénicas que tienen efectos que son deleterios, pues, o efectos adversos en el cuerpo, que puede ser mayor el riesgo que en el beneficio. Entonces, eso es lo que se llama doping, o eso son las sustancias que catalogan o que las denominan que son sustancias doping, ¿cierto? Eh, por ejemplo, este beta-2 agonista que es el Ventolin o el salbutamol, o por ahí están preguntando el clenbuterol, que es de la misma familia, pues básicamente lo que hace es, por ejemplo, una broncodilatación o una dilatación de la vía aérea, lo que dicen que permite más llegada de aire al pulmón, por lo tanto puede haber mayor intercambio gaseoso, entre otros, pues otros efectos que tiene a nivel central, que puede incluso entonces eh, mejorar como o hacer que por ejemplo, la orina que ahí están preguntando del enmascarador de otras drogas, sí lo han utilizado como enmascarador y es porque permite que haya mayor diuresis o mayor orinadera, por decirlo así, entonces pueden enmascarar o eliminar más rápido las otras sustancias. Eh, es eso. Eso es la definición de un doping. Un doping es una ayuda ergogénica que te mejora el rendimiento, pero que puede traer más riesgos que beneficios en el cuerpo. Y cuáles serían las ayudas ergogénicas que no tienen consecuencias? Por ejemplo, Existen. por ejemplo, el, por ejemplo, la cafeína, que también es doping después de pasar ciertas concentraciones. Es una ayuda ergogénica que funciona, activa el sistema nervioso simpático, aumenta, libera adrenalina, la frecuencia cardíaca es mayor, entonces la actividad se puede prolongar un poquito más, pero que si pasas ciertos gramos al día ya se convierte en doping porque el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces la cafeína puede ser una sustancia que ayuda, una ayuda ergogénica puede ser un gel, ¿cierto? Que te da glucosa y que te ayuda al rendimiento, pero no tiene efectos deleterios o efectos adversos mayores que los beneficios. Me preguntaba uno de los chicos preguntaba si es conveniente, por ejemplo, al día de una competencia o una marcha larga de 180 o más, hacer ejercicio físico, o sea, entrenarse o salir a rodar antes de una marcha larga. Uno antes de una competencia siempre debe bajar cargas, ¿cierto? Incluso después de la competencia también puede hacer ejercicio, pero nosotros lo llamamos de otra forma, que es una recuperación activa. La recuperación activa, por ejemplo, después de la competencia, ayuda a que disminuya o se limpie, por decirlo así, las sustancias que se liberaron, las toxinas que se liberaron a nivel muscular, y disminuye algo que se llaman los DOMS, que conocemos en medicina deportiva, que para la población sería lo que nosotros llamamos estar molidos, o no sé cómo le dicen allá, Agujetas. agujetas, eso. Eh, y antes de la competencia uno baja cargas precisamente para no estar sobrecargado y no hacer que la fatiga llegue mayor. Entonces sí se podría hacer, pero a bajas intensidades y en un tiempo corto. Ok. Bueno, y no sé, ¿qué alimento recomendarías tú, por ejemplo, para una salida larga? Ah, o sea, el pre, algo durante y el post. No, las comidas, el pre, como te dije, la pasta para mí va a ser la mejor opción, ¿cierto? Con pocos fritos, no poco aceite, pues, y no tanta cantidad de proteína. Eso me ayuda a llenar los depósitos de glucógeno durante, como te dije, la primera hora no es tan importante, pero ahí ya se puede poner geles, puede ser unas galletas dulces, puede ser el dulcecito colombiano que te dije, puede ser un sanduchito con mantequilla de maní,
obviamente lo que te deje llevar la camisa de ciclista, ¿cierto? Uno no se puede llenar tanto, pero esas son cosas que son, lo importante es llevar alimentos que sean de fácil absorción o de azúcar de fácil, pues que sea un azúcar simple para poder absorberla rápidamente. Bueno, a ver, espera, ¿qué más tengo aquí apuntado? Bueno, no, básicamente todas las preguntas son acerca del rendimiento. O sea, ¿cómo, por ejemplo, un ciclista normal que no vaya a competir, cómo puede ser físicamente para mejorar un poco su rendimiento? Eh, es lo mismo que te vengo diciendo, pues es hacer trabajos específicos. Ojalá uno tuviera, todos tuvieran un entrenador para que ellos le guíen el entrenamiento, ¿cierto? Y a su vez una adecuada alimentación, los trabajos de fuerza. Uno como ciclista muchas veces le da pereza, literal, pereza ir a hacer fuerza y fortalecimiento al gimnasio o en casa, que porque uno no necesita, uno sí necesita, ¿cierto? Porque sin masa muscular no podríamos hacer nada. Obviamente depende de si eres un escalador o un sprinter o te gusta más el plano, pero uno sí le debe dar parte de fortalecimiento para mejorar y evitar lesiones. Pero eso va en todo, en la recuperación, sobre todo en la preparación y en la alimentación. ¿Variaría la dieta, digamos, de acuerdo a por ejemplo, a un escalador o un sprinter o más No, bien la distribución? no, la dieta no tanto, es más la preparación, ¿cierto? Porque el gasto calórico es casi que el mismo, pero es más cómo se prepara o cuál es la preparación para hacer una o la otra, ¿cierto? El escalador es más fibras tipo uno, que son las fibras de resistencia o las fibras que también conocidas como lentas, mientras que el sprinter es más de fibras tipo 2, que son fibras de potencia, o sea, rápidas, donde usted hace mira que el sprinter acelera 300, 400 metros como máximo y ya no le da más. Entonces el entrenamiento es un poquito diferente. Obviamente la alimentación es casi la misma porque ellos tienen casi que el mismo gasto calórico porque al sprinter igual le va a tocar subir loma, ¿cierto? Entonces, Mira, aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿los azúcares con alto índice de glucémico, de alto índice glucémico pueden generar reacciones a la insulina o no? todo alimento que tenga glucosa, pues va a haber liberación de insulina en mayor o en menor cantidad. ¿Qué es el índice glucémico? Es cierta concentración de un alimento que tanto eleva la insulina o que tanto eleva la glucosa en sangre, ¿cierto? Después de una hora de haberse dado la ingesta. Sí, obviamente tiene reacciones en insulina, hay liberación de insulina tanto con índice glicémico alto como bajo. Bueno, ahora una pregunta técnica. ¿Te gustan las bicis clásicas? Sí, claro, me parece muy bonita. Pero no tengo, la mía no es clásica. O sea, y las recomendaciones, por ejemplo, yo no entreno con pulsómetro, pero la gente que lo entrena con pulsómetro, ¿cómo deben ser como los ritmos de machaque? ¿O hasta dónde pueden llegar a machacarse? No, eso varía mucho. Mira, el pulsómetro, obviamente el pulsómetro no es tan efectivo, no te da o no es tan sensible para censar la frecuencia cardíaca como la banda que uno se pone acá. El pulsómetro es el que te da la frecuencia Ajá. por el sensor El- del reloj, mientras que la banda, que es el que se pone uno en el tórax, ese pues es más, tiene más acierto, ¿cierto? Es más confiable. Eh, por el pulsómetro uno se puede basar por ciertas sensaciones, ¿cierto? Usted puede ver en que eso se divide por frecuencias cardíacas, entonces mirar más o menos si estás trabajando la parte aeróbica, si estás ya en tus umbrales o si estás supramaximales, ¿cierto?
Entonces, según la frecuencia cardíaca en la que estés, entonces ya miras qué es lo que estás trabajando y de eso depende mucho qué quieras, qué quieres trabajar. Si quieres trabajar la resistencia, uno no debe trabajar en supramaximal, o sea, en la parte anaerobia, sino más la parte aeróbica, entonces llegar antes del umbral, pero eso depende mucho de la condición del individuo. Hay maneras de calcular la frecuencia cardíaca máxima, hay frecuencias cardíacas máximas teóricas. Que es una regla matemática, pero hay otras formas de calcularla también que a mí es la que más me gusta, que es por medio de ergometrías, por ejemplo, que son pruebas de esfuerzo, por decirlo así, y que ahí me puede decir cuál es la frecuencia máxima del individuo y ya trabajar por zonas de entrenamiento, dependiendo de lo que se esté buscando. Okay. Un tema súper importante que se me estaba pasando a raíz de varios sucesos que pasaron, recomendaciones de primeros auxilios, o sea, de si te sucede algún incidente en carretera o algo, ¿qué recomendarías? O sea, que Pues mira, cuando es un equipo profesional, obviamente tienen que andar con su DEA. El DEA es el desfibrilador. El desfibrilador automático, no sé si lo han conocido, en los estadios debe haber, centros sí, sí, comerciales, aeropuertos. Bueno, obviamente pues nosotros que somos yo más me lo pongo cada aficionados, ruta. obviamente nosotros que somos aficionados no contamos con un aparato de estos y pues es difícil, pero hay que tener en cuenta pues primero mirar si colapsa o no colapsa, si el individuo cae y no responde, entonces hacerle un llamado, si no responde entonces se debe activar el código de reanimación o toda la línea pues o los pilares que nosotros llamamos para hacer la reanimación del individuo. Generalmente en un adulto los problemas de colapso son cardíacos, ¿cierto? En un niño son más ventilatorios, pero las causas cardíacas en el adulto son más por arritmias y por otras cuestiones, ¿cierto? Entonces, primero se debe activar el llamado, se debe llamar, aquí en Colombia sería el 123, en Estados Unidos el 911, no sé en España cuál es el número pues de emergencia. Si te digo la verdad, no sé. Eh, bueno, eso es lo primero que es conocer, para hacer un llamado para que llegue pues como la ayuda. Posterior a eso se debería hacer todo lo que es las compresiones del tórax, eh, que es lo que nosotros llamamos, lo que hacen pues las reanimaciones, las compresiones que deben ser efectivas, deben ser la mitad del pecho y se deben garantizar 30 compresiones en menos de 2 minutos más o menos, eso, perdón, 30 compresiones en 5 series, que eso serían y cada 2 minutos mirar si tiene pulso o no. Si tienes el DEA, pues obviamente desfibrilarlo. Eh, Desfibrilarlo es darle una descarga, porque la mayoría de causas en adultos se mejoran con esa descarga. No siempre lo tenemos, pero el tiempo también es un factor importante en estas condiciones. Muchas veces por más compresiones que hagas, por más que hagas el ciclo de reanimación y estés al tanto de ello, pues puede que no se salve. Si la ambulancia no llega en 10 15 minutos, puede que se vaya. Pero, o Eh, sea, sería recomendable que en cada grupeta o en cada equipo, aunque sea aficionado, haya alguien con un mínimo de conocimientos en primeros auxilios, al menos. Ojalá sería, pues ojalá es bueno que alguien conozca sobre primeros auxilios o al menos de cómo se maneja toda esta cadena de supervivencia, eh, pero a veces por más de que uno sepa, pues lamentablemente no va a ser suficiente, ¿cierto? Sobre todo las causas de muerte súbita son muchas, que a veces uno nunca va a saber el por qué se murió, pero sí se debería saber porque al menos las compresiones pueden ganar tiempo mientras llega la ambulancia, ¿cierto? pero, Creo que pero se nos va a sí, cerrar ya la charla, ¿eh? listo. Entonces, te agradezco mucho, Saja, por la charla, por toda la información que nos has dado. Se nos ha quedado un poquito corta porque habían demasiadas cosas que preguntarte, no he alcanzado ni a leer ni la mitad de las cosas que decían. Y bueno, esperamos verte pronto por aquí si las situaciones lo permiten y te vienes a hacer una visita que siempre te digo. Claro que sí, por el estudio y la residencia ha sido difícil, pero esperemos pronto.